Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Hemos cantado repetidas veces en el Salmo responsorial como un salmo de meditación para este domingo. Dichosos los que temen al Señor. No se trata de un miedo a Dios, sino de una reverencia a Dios, que es nuestro Padre y Creador, a un gozo que procede de considerarnos hijos suyos, el don de temor como don del Espíritu Santo acrecienta en nosotros la relación filial y nos hace vivir gozosamente de la providencia de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. En la primera lectura se nos ha presentado como un retrato de la mujer ideal, según la época, lógicamente, y con expresiones propias de aquel tiempo. Pero en el fondo hay unas coordenadas que son válidas para siempre. Es la mujer que está atenta a los suyos y los cuida. Es la mujer que trabaja. Es la mujer que atiende a los pobres. Es la mujer que endulza la vida de todo su hogar, sus hijos, su esposo, sus criados, etc. De ella podríamos decir, y por eso lo cantamos, dichosa la que teme al Señor y sigue sus caminos. En la segunda lectura se nos ha dicho, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No sois hijos de la noche ni de las tinieblas. Con estas imágenes, el apóstol San Pablo está hablando de la gracia de Dios, que nos hace vivir a plena luz, iluminados por la luz de la fe e impulsados por el fuego de la caridad, para vivir en los caminos de Dios y apartarnos de los caminos que llevan a la perdición. La noche, las tinieblas, es signo del pecado, es signo del ocultamiento, es signo del tapujo. Y ahí, cuando hay algo que ocultar, es porque es algo no bueno. Mientras que la luz, el día, son días o son signo de la apertura, de la transparencia de Dios que actúa en nuestro corazón. Y con ello el apóstol nos invita a que nos preparemos para el día del Señor. En todo momento el Señor viene hasta nosotros, pero en estas últimas semanas y después en la primera de Adviento se nos recordará continuamente que el Señor viene. Ya el domingo pasado teníamos la parábola de las vírgenes, aquellas jóvenes que salieron a esperar al esposo. Hoy, en una versión distinta, se nos avisa con esta lectura y con el Evangelio que el Señor viene y por tanto vivid a plena luz. Si hay por ahí algún repliegue o algún escondite pues que da vergüenza manifestar, ponerlo a plena luz de Dios y que Él con su luz cauterice, cure esas heridas, lave esas manchas y fortalezca nuestra debilidad. Y en el Evangelio viene como este final, en donde seremos juzgados de todo lo que hemos recibido. Si nos ponemos a pensarlo, ni nos acordamos todos los dones que hemos recibido de Dios, pero Él sí se acuerda. Él de lo único que se ha olvidado es de nuestros pecados, si los hemos confesado con arrepentimiento y con sinceridad. De esto se olvida Dios, pero de las buenas obras que hemos hecho movidos por su gracia,
Dios eso no lo olvida. El juicio, al terminar nuestra vida en la tierra, juicio particular, o el juicio universal, consistirá en que Dios nos pone delante de los ojos todo lo que Él nos ha amado, que es muchísimo. En primer lugar, porque nos ha dado la vida. La vida no nos la hemos dado ninguno a nosotros mismos. Nos ha venido dada por Dios, con la colaboración de nuestros padres. De ahí que la vida sea sagrada, porque es un don de Dios. Pues desde el don de la vida hasta todos los demás dones que hemos recibido, el bautismo como vida de Dios y de la gracia, los demás sacramentos, el perdón de los pecados, la Eucaristía, tantísimas veces recibida, que es medicina del alma, que es alimento de vida eterna, que es fortaleza para el camino. Cuantísimas veces hemos recibido a estas alturas ya el sacramento de la comunión en la celebración de la Eucaristía. Por decir así, lo más sonoro y lo más resaltable. Y después, según la vocación que cada uno ha recibido, el don del sacerdocio, o el don del matrimonio, o el don de la vida consagrada a Dios. Y luego, pues, tareas, misiones concretas que a cada uno Dios nos ha confiado en nuestra vida. Es decir, un cúmulo de talentos. El Evangelio dice 5, 2, 1. En cada caso nosotros podíamos decir, ni me acuerdo. Son al menos indefinidos los que Dios me ha dado a lo largo de mi vida. Pues de todos esos dones te va a pedir cuenta el Señor. ¿Y qué hiciste con tu tiempo? Con tus energías juveniles, queridos seminaristas, con tu experiencia, queridos sacerdotes o personas ya entradas en años. ¿Qué hiciste con tus bienes? De tu inteligencia, de tus cualidades, las que sean, de tu dinero. ¿Qué has hecho? Tienes que dar cuenta, hasta el último céntimo. No solo Hacienda, que hay veces que camuflas como puedes. No, delante de Dios, Él te ha dado medios, no solo para ti, sino que para que lo administres en favor de los demás. Porque todo bien recibido no termina en uno mismo, sino que es dado para bien propio y bien de los demás. Seremos examinados. Y ahí está la parábola. Al uno se le dieron 5 y correspondió con 5, al otro se le dieron 2 y correspondió con 2, pero llama la atención que al que le dio 1, podía ser el de 5 o el de 2 o el de 400, no negoció, no lo puso en juego, no lo puso al servicio de los demás, se lo guardó para él. Y lo que uno se guarda para él se le pudre y además será causa de condenación. Por el contrario, aquel que recibe los dones y los pone en juego, no solo recibirá lo poco, porque ha sido fiel, sino que recibirá lo mucho, que es el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Será pues la vida eterna, el abrazo de Cristo que nos espera, la protección de María, nuestra Madre, de los santos, el cielo, en una palabra. Ese es el gozo del Señor, estar con Dios y no perderlo ya para nunca más, para siempre jamás. El gozo del Señor que vendrá como consecuencia de haber negociado bien nuestros talentos. O por el contrario, el rechazo. Echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús habla del infierno. No nos hemos inventado el infierno, ni los curas, ni la Edad Media. Está en el Evangelio, en este y en otros pasajes. Y Jesucristo no lo dice solo para meternos miedo, como a un niño se le mete miedo con el coco, aunque el coco no existe.
No, no. Jesucristo nos pone las cartas sobre la mesa y nos dice, si tú no negocias, si tú empleas mal los dones que has recibido, si tú no los usas para el bien de los demás, estás jugando tu destino eterno. La cosa es muy seria. No se trata solo de jugar al parchís o al Monopoly, que unas veces uno gana y otras veces uno pierde. No, no, es la vida entera la que está puesta en juego. ¿Y cómo podremos alcanzar la vida eterna? Volvemos al Salmo. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Será dichoso, comerá del fruto de su trabajo, es capaz de repartir sus bienes con los pobres. Ese es el dichoso que teme al Señor, en la vista y en la perspectiva del día del Señor. Antes o después te van a pedir cuentas y lo que tienes, ¿para quién va a ser? Es una pregunta que hay que hacerse continuamente. El Evangelio de hoy nos apremia a este examen, a esta actitud. Si de pronto te mandan a otro sitio, a otra casa, a otro destino, tienes que hacer las maletas. Y lo mejor es estar ligero de equipaje. Pero llegará un día en que el destino que te dan es que el Señor te llama y tienes que presentarte ante Él. Pues todo lo que tienes, con lo puesto, tienes que presentarte delante del Señor. Y seremos juzgados de todo lo que en la vida hemos recibido y de cómo lo hemos empleado. Con esta perspectiva de esperanza, de entrar en el gozo del Señor, o con esta otra perspectiva negativa y tremenda, de ser apartados para siempre de Dios y de su gozo y de su gloria. Pues en esta jornada, queridos hermanos, celebramos por iniciativa del Papa Francisco la Jornada Mundial de los Pobres. Papa Francisco hemos de agradecerle continuamente que nos ponga delante de los ojos esta realidad que nos hace tanto bien, porque a veces vivimos cómodamente, no digo en el lujo ni el del derroche, pero cómodamente, y no nos hacemos cargo de la situación de tantos millones y millones de personas que van de un lado para otro en el mundo o que viven bajo condiciones de extrema pobreza e incluso de hambre que les lleva a la muerte. Continuamente, en las distintas campañas del año, se nos está recordando por parte de Cáritas, de Manos Unidas y de otras instituciones de la Iglesia. Pero en esta jornada el Papa Francisco quiere que nos centremos en esta realidad que no es ajena. Él tiene frases muy punzantes. No podemos apuntarnos a la globalización de la indiferencia, como si no fuera conmigo. Él pone continuamente la parábola del buen samaritano y la explica en la última encíclica Fratelli Tutti detenidamente, como entre los que apalean a aquel que dejan en la cuneta y los que pasan de largo hay un acuerdo que rompe aquel que se detiene, deja todo lo suyo aparte y se acerca y se abaja y condesciende y comparte. Es Jesucristo, al fin y al cabo, el buen samaritano, pero que se prolonga en su Iglesia como un gesto permanente de autenticidad, como un gesto permanente de veracidad. La Iglesia de hoy y de siempre, ante el mundo, encontrará este criterio de autenticidad. Allí donde los pobres son atendidos, y en la Iglesia cada uno de nosotros. Nuestra vida será juzgada como auténtica en este juicio personal, final o universal, si habiendo visto a un hambriento hemos dado de comer, si hemos dado de beber al sediento, si hemos visitado al enfermo, vestido al desnudo, etc., ¿no? Va todo unido.
el buen samaritano y este juicio final del Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Pues esta jornada quiere decirnos a todos: abre tu mano o tiende tu mano al pobre. Ese es el lema para este año. La pregunta es esta, jóvenes, adultos y de todos los que estáis hoy celebrando conmigo la Eucaristía. Y yo, personalmente, ¿qué hago por los pobres? Dice San Juan: hermanos, no amemos de palabra y de boca, sino con obras y de verdad. Pues esta es la llamada. Alrededor nuestro hay infinidad de necesidades de todo tipo, que no es momento ahora de describirlas. Pero estamos viviendo especialmente mucha gente de nuestro entorno que no tiene para comer ni para sobrevivir y que no le llegan las ayudas del Estado, un Estado del bienestar. Pues hay gente en nuestro entorno que no tiene hoy para comer en nuestra ciudad, a veces entre nuestros vecinos o cercanos. Jornada Mundial de los Pobres no es una jornada ideológica para luchar por no sé qué causas y promover no sé qué tendencias. No, la Jornada Mundial del Pobre es: ¿y tú qué estás haciendo por los pobres? ¿Qué hace nuestra Iglesia diocesana, Cáritas, otras instituciones eclesiales, para darle gracias a Dios por lo que Él nos concede hacer y para un examen profundo de conciencia? Porque hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, y nosotros personalmente, para que podamos vivir una vida sobria, como nos ha dicho la segunda lectura. Pues pidamos al Señor que la Iglesia en nuestro tiempo y en nuestras latitudes esté siempre cerca de los pobres, no solo de los pobres lejanos, también son pobres de quinta o sexta categoría, sino también de los pobres cercanos, los vecinos, la gente que está a nuestro lado. Y de esta manera, abre tu mano o tiende tu mano al pobre. Que esta sea una actitud propia del que quiere parecerse a Jesucristo. Y de esta manera podamos compartir lo mucho, lo poco, lo que tengamos, porque lo que se nos ha dado no es solo para nosotros mismos, sino para compartirlo con los demás. De eso seremos juzgados. Que así sea.